estos niños no quedan con secuela de insuficiencia renal a la larga, pues, de presentar ese tipo de patología. Bien, doctor, muy buena la pregunta. En realidad lo que se trata es de evitar algún daño en ellos, ¿no? El mayor daño orgánico yo pienso que es en la parte del desarrollo psicomotor que se ve afectado. En la parte de la función renal, pues poco a poco va revirtiendo y a los pocos desnutridos que hemos seguido, la verdad no han quedado secuelados, ¿no? Se recuperaron bastante bien. Así que poco a poco la recuperación se va haciendo y salen los niños bien, pero hay que enfocarnos mucho, mucho en la parte de desarrollo psicomotor. Entiendo su pregunta, ¿no? De que pueda haber la parte renal, digamos, por la poca hidratación que tengan y demás cosas. Pero lo manejan bien, no quedan con daño al futuro. Al menos hasta donde hemos hecho el seguimiento de los pocos casos de desnutridos, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta? Por favor, puede activar su Una micrófono. duda más, doctor. Para ahí. Gracias, doctor. Es un niño de 5 años, ¿no? Que tiene obesidad con hiperinsulinismo y, bueno, la obesidad, ¿no? La mayoría de los niños hoy en día están cursando con ese problema. ¿Se les puede aplicar el tratamiento con metformina? Ya, doctora. Que están con riesgo de síndrome metabólico y todo eso. ¿Es posible? ¿Se le puede o...? La metformina No? generalmente lo utilizamos en patología diabética, ¿no es cierto? Entonces, a un niño de 5 años que usted le ve con sobrepeso y sus exámenes complementarios vienen dentro de rango para un síndrome metabólico, lo que hay que recomendar es lo que le había dicho. Mejorar la actividad física, mejorar el equilibrio en el aporte nutricional, o sea, que coma y que queme calorías, balancear de bien la dieta según la pirámide nutricional que hemos visto en la clase anterior. En cuanto a medicación en los niños, todavía es bastante restringido, porque su organismo es tan joven todavía que puede revertir esos estados simplemente con medidas generales. Así que un poquito aguántese con la metformina. Y en el caso, Doc, sobre ese mismo caso, si una niña de 5 años tiene el gen valgo ya muy desarrollado y las estrías en la entrepierna, se puede corregir, como usted dice, con la dieta, conforme va creciendo y la actividad física. Esas dos eh, partes físicas se podrían corregir con el crecimiento. Esa Y duda tengo yo. la parte del genovalgo obviamente va a necesitar un poquito más de apoyo en la parte de fisioterapia, ¿no? Y las estrías de la piecita que se deforman por el aumento de peso pueden ir corrigiendo poco a poco. Recuerde, los niños son niños todavía y corrigen muchas cosas. Entonces, mucho no se preocupe, lo va a resolver. Muchísimas gracias. Lo que hay que evitar es tratar de, o sea, algo que nos tiene que quedar claro, colegas, es que los niños no es que sean pacientes adultos chiquititos. O sea, en un niño no va a poder aplicar el mismo tratamiento que aplica a un adulto con patología similar. El comportamiento de la fisiología de un niño es diferente. Es muy diferente. Por eso es que en pediatría siempre tratamos todo de acuerdo a kilo, peso. Porque tanto su función renal, su función digestiva, su función hepática es diferente a la de un adulto. Está en etapas de maduración, en etapas de desarrollo. Entonces hay que sacarnos de la cabeza, ¿no? Todos de que los niños son adultos pequeños. No es así. No es así. Peor la parte neonatal. Peor la parte neonatal. En la parte neonatal son, por ejemplo, se dosifica kilo, peso, dosis. Los antibióticos, por ejemplo. Y la gran mayoría de los medicamentos son kilo, peso, dosis. Cada cierto intervalo de tiempo. Por ejemplo, si hablamos de recordando sepsis en neonatología y se aplica ampicilina, la dosis es 50 miligramos por kilo peso, dosis, repartido cada 12 horas.
En cambio, en pediatría, la dosis sí es 50 miligramos kilo peso día, repartido en 3 dosis, por ejemplo. Entonces va cambiando, va cambiando. Es por eso que muchos piensan que la pediatría es difícil, porque la gran mayoría vemos siempre pacientes adultos y medicamos para adultos, o en nuestra formación en la facultad nos entrenan más a ver adultos que a ver a niños. Pero la verdad no es complicado. Así que si entre ustedes hay alguien que se está animando por pediatría, por ejemplo, o le toca escoger en el momento de su examen entre una y otra especialidad y le queda pediatría, no le tenga miedo. Hágalo, escoja. Por ejemplo, en el caso mío, yo les voy a contar algo así, muy personal y bien cortito antes del otro tema. Yo he fallado en el examen de residencia 6 veces. 6 veces. La verdad, yo ya estaba al punto de no volverme a presentar más a un examen. Porque las he vivido de todas en los exámenes. Y no fallaba por falta de preparación, fallaba por otro tipo de factores que no conviene mencionar. Pero pues cuando casualmente me vine acá a Sucre a hacer un posgrado en una maestría, a insistencia de una amiga que me acompañó a hacer el posgrado, califiqué, gané el examen. Y gané el examen con una nota la cual me permitía escoger qué especialidad podía hacer. Entonces yo siempre en mi vida quise ser clínico, no quise ser quirúrgico. Entonces cuando me llamaron a la entrevista y me dijeron, ya, usted tiene que escoger entre pediatría y psiquiatría. Yo jamás pues pensaba ser pediatra. Pero dije, entre locos y niños, me quedo con los más cuerdos, me quedo con los niños. Hice pediatría. Y bien, no me arrepiento de hacer pediatría. Porque la verdad, los niños se comportan, te llenan de alegría cuando se recuperan, ¿no? Y cuando un niño se recupera y te da las gracias o te sonríe porque se siente tan bien, te da idea a ese niño de que está realmente bien, de que es un niño feliz. En cambio, el adulto te miente, te engaña, hasta te extorsiona. Pero un niño es muy sincero y se recupera rápido. ¿Cómo he llegado a hacer neonatología más? Porque la verdad no estaba tampoco entre mis planes hacer neonatología, entre mis planes estaba hacer terapia intensiva pediátrica. Pues no, trabajé bastante tiempo en la parte neonatal en mi hospital y empecé a ver el comportamiento de los recién nacidos y cómo se rehabilita, y de ese modo me quedé haciendo neonatología. Entonces, a veces la vida te lleva y te condiciona. No le tengas miedo. Si no tienes de dónde más elegir, anímate a hacer pediatría, que te va a ir muy bien. Y los niños, como les digo, son muy, muy sinceros. Ella es mi hija, por ejemplo, está dando clases conmigo, si le han escuchado. Ya, seguiremos. Muchísimas Qué gracias. linda, Silvina. Gracias, doctor, por compartir y por motivarnos. Sí, no tienen que desmotivarse. Cuesta, colegas, pero se puede. Ya está activada su pantalla, Doc. Muchísimas gracias. Ya, licenciada, ya estoy cargando la presentación. Bueno, nuestro último tema, que lo vamos a hacer así rapidito porque no es muy complicado. Y es la antesala para los siguientes temas de la próxima semana. Ya va en relación a líquidos en pediatría. Cómo vamos a manejar el estado de hidratación en un niño, ¿no? Que como les digo, es diferente a la de los adultos, pero no es nada complicado. Entonces, la anatomía de los líquidos corporales, hay que ver que va cambiando con el crecimiento y con las enfermedades. Nuestro peso corporal total está distribuido en agua corporal total y también está distribuida en una parte sólida, ¿no? Que son las proteínas, minerales y las grasas. El agua corporal total y el líquido extracelular disminuyen con el aumento de la edad gestacional y con el crecimiento que vamos teniendo a medida de los años. Es así que en el primer trimestre, 95% de nuestro peso corporal total
Está distribuido en 65% en el extracelular y 25% en el intracelular. El extracelular del recién nacido es 40 a 50 veces su peso corporal. Y a los 3 años el líquido extracelular es más o menos el 20% y 40% es líquido intracelular. Y el líquido intracelular también se considera constante en los diferentes grupos etarios. Entonces, en esta tablita más o menos vamos viendo, miren, desde prematuros, términos a hombres adolescentes, cómo va cambiando el agua corporal total, ¿no? Primero somos más agua y vamos disminuyendo. En cuanto al líquido extracelular, lo mismo, ¿no? Empezamos con un alto porcentaje y vamos disminuyendo. Y en el líquido intracelular es casi constante, ¿no? Se mantiene en 35 a un 40% del total. Nuestra agua corporal total está distribuida en agua intracelular y agua extracelular. El agua intracelular está en la porción de agua dentro de las membranas celulares con unas funciones altamente especializadas. Y el agua extracelular juega un papel de transportador y es un 20% de nuestro peso corporal total y está distribuida en una parte plasmática y en una parte intersticial. Recuerde usted que la intersticial es entre célula y célula. La porción plasmática corresponde a un 6% y el intersticial corresponde a un 14%. El líquido transcelular es parte del agua extracelular y está compuesto de todos los fluidos que han alcanzado una localización específica. Su composición va cambiando en la secreción pancreática, en la hepática, en el tracto biliar, en el sudor, en el líquido cefalorraquídeo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es más o menos lo que hemos descrito. Cómo se van componiendo los líquidos a nivel plasmático, a nivel de líquido intersticial y a nivel muscular. ¿Cómo se componen los líquidos en los diferentes compartimentos? Hablaremos un poquito del sodio que se va uniendo al cloro y al bicarbonato y determina el volumen extracelular. El potasio determina gran parte del volumen intracelular. En cambio, el agua, sin unirse al sodio, cruza membranas celulares hasta que la osmolaridad sea igual a ambos lados de la membrana. El número total de partículas en el líquido intracelular muy rara vez cambia. ¿Cómo se mueve el líquido, no? Los líquidos corporales normalmente están distribuidos en una solución isotónica, que es la normal, una hipotónica, que son las soluciones salinas al 45%, por ejemplo, donde hay muy poca cantidad de soluto y más cantidad de agua, y la hipertónica es al revés. Hay mayor cantidad de soluto y poca cantidad de agua, ¿no? Las soluciones hipertónicas. Por ejemplo, la solución salina al 3%, una solución salina hipertónica que se utiliza para bajar el edema cerebral, por ejemplo, en el traumatismo craneoencefálico. Entonces, ¿cómo se va moviendo el agua? Es como esto. Miren, esta es una membrana semipermeable. Tenemos una solución isotónica, isotónica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tengo 5 granitos de azúcar. 5 granitos de azúcar. Si yo tuviera a este lado 7 granitos de azúcar y 3 de azúcar en el lado izquierdo, para que sea isotónico, a través de esta membrana semipermeable se va a mover el azúcar hacia el otro lado hasta que se equilibre. Eso es lo que siempre trata de suceder y lo que se tiene que mantener. La solución hipotónica, la representación gráfica, lo que les decía, ¿no? Hay menos contenido de soluto en un lado y hay mayor cantidad de disolvente. En cambio, la hipertónica es al revés. Hay mucho soluto y poca cantidad de agua. ¿Cómo funciona el riñón en cuanto al manejo de líquidos y electrolitos? El manejo del agua está relacionado con el filtrado glomerular y la función tubular. O sea, tenemos que tener una función renal muy buena. El filtrado glomerular en un niño a término es 25% en relación a la del adulto. Y alcanza los valores de este a sus 2 años de edad. O sea, a los 2 años ya se equipara a los valores de un adulto en cuanto a filtrado glomerular. La capacidad de concentración en un recién nacido es 700 miliosmoles por kilo.
en relación al del adulto, que es capaz de concentrar 1200 miliosmoles por kilo. Esta capacidad se equilibra entre 6 a 12 meses de vida. Entonces aquí está nuestro glomérulo, nuestro túbulo renal y sus diferentes partes y qué cantidad. Por ejemplo, el glomérulo filtra 180 litros al día. Absorbe la mayoría de electrolitos, la glucosa, a nivel de túbulo contorneado proximal, ¿no? Algo de fisiología para que ustedes puedan recordar, porque todo lo que estamos hablando está en el libro de fisiología, colegas, no es nada nuevo. Nuestro sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es el sistema también que ayuda en la regulación de líquidos y electrolitos, que ayuda a mantener el balance de sodio y agua en el organismo y trata de mantener el volumen sanguíneo y de presión arterial, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa en los diferentes lugares? Por ejemplo, a nivel del glomérulo disminuye el flujo y en el glomérulo las células yuxtaglomerulares secretan la renina viaja hacia el hígado, en el hígado la renina se convierte en angiotensina 1, la angiotensina 1 viaja al pulmón, donde se vuelve angiotensina 2, la angiotensina 2 viaja a la glándula suprarrenal y produce la aldosterona. Todo está resumido acá en cuanto a la fisiología del sistema renina, angiotensina y aldosterona, por ejemplo. La aldosterona, como ustedes saben, juega un papel muy importante en el mantenimiento de la presión sanguínea y en el buen balance hidroelectrolítico. Entonces, la angiotensina 2 libera la aldosterona a nivel suprarrenal. La aldosterona retiene agua y sodio y esa retención produce de que la retención de agua y sodio hagan que aumente el volumen de líquido, por ejemplo. ¿Cómo trabaja nuestra hormona antidiurética? La disminución en el volumen de líquido y de osmolaridad se registra por el hipotálamo y manda señales a la hipófisis. La hipófisis segrega la ADH, que es la antidiurética. La antidiurética a nivel renal produce la retención de agua y eso es hace de que se aumente la cantidad de líquidos por retención. Entonces, de esta forma, el cuerpo se va cuidando. No sé si es un niño que está con estados de deshidratación, está más o menos así, se activa la hormona antidiurética, entonces hace de que el niño orine menos, se activa por la aldosterona la retención de líquidos en el riñón, entonces todo trata de reabsorber para tratar de mantener nuevamente el volumen en valores normales y adecuados. Entonces, esto es lo normal que sucede. Por ejemplo, si un niño está haciendo educación física al aire libre en el sol, va a entrar en un estado de deshidratación, entonces va a empezar a bajar sus niveles de agua, se activa este sistema, deja de orinar, el niño consume un poco más de líquido y vuelve al equilibrio. Pero en algún momento esto puede llegar a vencerse, ¿no? Entonces no llega, pero esto es lo normal. El péptido natriurético auricular es el que se forma a nivel del corazón, dice, a través del sistema renina-angiotensina, a nivel cardíaco, produce esto, aumento o disminución. Lo que habíamos hablado del mecanismo de la sed, ¿no? La sed lo que hace, estimula los osmoreceptores en el hipotálamo, modulando la liberación del ADH, y eso aumenta la osmolaridad sérica y libera la ADH, y disminuye la osmolaridad, entonces disminuye la liberación de ADH. Nuestros vasoreceptores y receptores de volumen a nivel de aurícula derecha desencadenan la liberación de ADH, que es como habíamos visto hace un momento, y los vasoreceptores a nivel del arco aórtico, que responden a la disminución de la presión arterial y del volumen sanguíneo y activan nuevamente el sistema renina-angiotensina y aldosterona. ¿Cómo se hace los reemplazos de líquidos con soluciones endovenosas? En lo posible, bueno, no en lo posible, siempre hay que restituir con cristaloides. Y dentro de los cristaloides tenemos los isotónicos, los hipotónicos y los hipertónicos, ¿no ven? Que es lo primero que les he mostrado. Cuando es isotónico, cuando es equilibrado. Hipotónico, cuando hay baja cantidad de soluto. Hipertónico, cuando hay mucha cantidad de soluto. Entonces, los isotónicos, aquí les describe, tienen la misma cantidad de partículas osmóticamente activas. Los hipotónicos es menos concentrado en el líquido extracelular y las hipertónicas son más concentradas en el líquido extracelular.
Y aquí usted puede preparar este tipo de soluciones hipotónicas, ¿no? Al 45% o al 33%. Eso usted diluye. ¿Y cómo diluye? Pues ya sabe, aumentando mayor cantidad de agua, si quiere preparar. Y en las hipertónicas, ¿qué tiene que aumentar? Más el soluto. Entonces, esto es lo que ya habíamos visto anteriormente. Cuando es isotónico, cuando es equilibrado a nivel de la célula. Cuando es hipertónico, cuando en el extracelular hay mayor cantidad de soluto. Hipotónico, cuando hay poca cantidad de soluto. Los coloides, ¿no? Son partículas de alto peso molecular que algunas veces también usamos en el reemplazo de líquidos, pero muy, muy poco. Mayormente siempre son cristaloides. Nos ayudan a distribuir mejor o a ayudar mejor el espacio intravascular. Dentro de estos coloides encontramos a la albúmina, al plasma, al dextrán que antes había, y las podigelinas o el gelafuscin que alguna vez hay. Esto no usamos mucho, más se usa albúmina y plasma. Y las concentraciones, ¿no? En las diferentes soluciones, por ejemplo, en un dextrosal 5% encuentra 5 gramos de glucosa por 100 ml, no encuentra electrolitos. En una solución salina normal, por ejemplo, ¿no? Que es el suero fisiológico en el 0,9%. No hay glucosa, pero sí hay 154 mil equivalentes de sodio y de cloro, no hay el resto. Y la cantidad de Ringer, ¿no? Que tiene sodio, potasio, cloro, calcio y lactato, pero no tiene glucosa. En cambio, el Ringer, el Ringer lactato, que ya tiene este componente del lactato. Las terapias de rehidratación, a que esto vamos a ampliar un poquito más cuando hablemos de diarreas, pero hay que evaluar los estados de deshidratación, ¿no? Con los signos clínicos, como menciona acá, tiene su estado general, la fontaneda en los niños pequeños y lactantes que cuando están deshidratados se deprime más, los ojitos, ¿no? La mamá clarito dice, sus ojitos están más adentro de mi hijito, ¿no? Los ojos hundidos, la producción de lágrimas, la hidratación de la boca y la lengua, la sed. Cuando un niño está deshidratado, han visto que toma con avidez, ¿no? Como cuando ustedes, cuando se farrean, ¿no? ¿Cómo se toman con sándwich aquí? Igualito es, así, seco se toman el agua. La respiración también es jadeante, el pliegue cutáneo en la piel, ¿no? Cómo se va marcando el signo del pliegue y el pulso. Entonces, si usted quiere ver cómo está un niño deshidratado, más o menos haga la comparación, ¿no? Cuando en alguna oportunidad nos hemos excedido con las copitas, lo mismo sucede. Estamos así de sed. ¿Cómo podemos diagnosticar clínicamente los estados de deshidratación? Algo para que tengan una idea. Valorando la fontaneda, el tono ocular, la mucosa, el signo del pliegue, el lleno capilar y la diuresis. En una deshidratación leve es lo que sucede. En una moderada lo que sucede. Y en una severa lo que sucede, ¿no? La oligoanuria, por ejemplo, una severa, que casi no orina nada. Con un signo de pliegue bien marcado. Con un lleno capilar muy, muy lento, ¿no? Una fontanela muy hundida, el tono ocular demasiado hipotónico ese ojito. Entonces son signos clínicos que usted tiene que evaluar para definir en qué grado de deshidratación se encuentra un niño. ¿Cómo previene usted la deshidratación? Con la ingesta de líquidos y si es un niño que va lactando, con leche materna. Se tiene que seguir tomando en mayor frecuencia que cuando es un niño sano. Tiene que seguir alimentando en lo posible a su paciente. Y si no quiere comer sólidos, no le exija sólidos, de una dieta líquida, semilíquida para que se hidrate. Ya que ahí seguir viendo periódicamente si a pesar de todo esto sigue con estos signos de deshidratación. Nuestro suero de rehidratación, según la Organización Mundial de la Salud, en esta composición con un sodio de 75 milimoles, citrato, potasio, ¿no? Para restablecer electrolitos y también líquidos. Y aquí dice cómo tiene que ir tomando, en qué frecuencia. 50 a 100 ml si es menos de un año, de 100 a 200 si es de 1 a 10 años, a libre demanda de mayor de 10 años. Son pautas, ¿no? Pautas para hacer la hidratación, que como les digo, cuando hablemos de diarrea vamos a
ahondar un poquito más. La rehidratación oral lo que tiene que tratar de hacer es calcular usted la cantidad de suero para corregir las pérdidas que tendría ese niño por la diarrea. Tiene que enseñar a la familia cómo tiene que dar el suero. Tiene que darse sorbo a sorbo o cucharilla a cucharilla, aunque el niño muera de sed. Porque si usted trata de hidratar en forma rápida, por toda la alteración metabólica que tiene, a veces los niños terminan vomitando, entonces nos deshidratan más. Lo mejor para hidratar es hacer terapia de cucharilla, como decía mi docente, el doctor Tamayo, en La Paz. Siga con la lactancia materna, igual sorbo a sorbo y a libre demanda, y de líquidos. Y hay que ir reevaluando periódicamente al niño, ¿no? Con todos los signos clínicos para ver si está pasando su estado de deshidratación. Y si no hay pacientes que no toleran la vía oral, hay que manejarlos por vía endovenosa. Nuestras fases de rehidratación, aquí las tienen, son 3 fases. Hay que reemplazar los déficits existentes. Hay que ir reemplazando en cada pérdida normal que tenga, que es nuestra fase de mantenimiento. Y luego dar los líquidos de requerimiento basal. Más o menos cómo se tiene que empezar la terapia de hidratación con esos porcentajes o ml, ¿no? Que esto tiene que ir reponiendo. Empezamos siempre de a poquitito y vamos aumentando la cantidad a medida que el niño vaya tolerando. Las terapias de rehidratación parenteral, ya se había dicho que sean siempre cristaloides, ¿no? Entonces utilice siempre de preferencia, lo que habíamos dicho, aquellas soluciones que contengan electrolitos, sodio, potasio. La hidratación parenteral ya la hacemos generalmente en las postas o en paciente ya internado. Hay que tratar de encontrar una vía periférica o usar una vía central, o si realmente hay mucha deshidratación, aplica una vía intraósea. ¿No? Eso también se puede hacer, y la vía intraósea realmente es bastante segura. Si usted logra coger una intraósea, puede pasar hasta medicamentos. Y una vez que el niño esté ya rehidratado, recién puede buscar usted una vía periférica o central para continuar su terapia. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer una hidratación parenteral? Cuando encontremos signos de un shock hipovolémico, y hay que usar los cristaloides, ¿no? El Ringer también es muy importante, y en algunas oportunidades para restituir un poco de bases hay que usar el Ringer lactato. No es recomendable usar solamente solución salina, colegas. Siempre hay que tratar de que contengan los otros electrolitos. Los líquidos de mantenimiento, según algunos métodos que se utilizan en pediatría, por ejemplo el Holiday Segar, donde damos para los 10 primeros kilos, ¿no? A esta razón, que son 4 ml por kilo por hora por 10 kilos, que se resume a 40 ml por hora, si es un paciente de 10 kilos, o con esta otra forma de 100 ml por kilo peso al día, al segundo día, y después por cada kilo de peso adicional, ¿no? Son fórmulas que utilizamos en pediatría. Lo pueden buscar si quieren en Google para un poquito mejorar su interpretación con esto, con el método de Holiday Segar. Los líquidos de mantenimiento se utilizan según el índice de masa corporal y se usa para niños mayores de 10 kilos. Utilizamos esta formulita, que es el peso en kilos por 4 más 7, dividido entre el peso en kilos más 90, que más o menos da esta proporción, ¿no? De 1500 ml por metro cuadrado en 24 horas. Damos una razón de 30 a 50 miliequivalentes de sodio por metro cuadrado, y el potasio también por metro cuadrado. Como les digo, estas son fórmulas que utilizamos en pediatría. Hacer una charla de líquidos y electrolitos sería interesante para un base a ejemplos, pero no sé cuán práctico les puede hacer a ustedes. Pero esto es lo que utilizamos. Las pérdidas de reemplazo, según hay que ver siempre el déficit, cuánto necesitamos para mantener, y sobre eso vamos calculando y vamos reponiendo, ¿no? en estos lapsos de tiempo. Tampoco es una hidratación rápida, ¿no? Siempre se hace en 24 horas. Aquí hay un pequeño ejemplo. Por ejemplo, es un niño de 8 meses que pesa 8 kilos con una deshidratación grado 3. Pasamos un bolo de Ringer a 20 ml por kilo, que es 20 por 8, son 160 que pasan una hora.
hace un mantenimiento con 100 ml por kilo por día. 100 por 8 son 800 ml al día que tiene que reponer, o sea, 800 en 24 horas. Y ahí tenemos más o menos un déficit calculado por la deshidratación y eso vamos aumentando. Bueno, colegas, creo que aquí concluimos todo. 6 en punto. Les vuelvo a decir, líquidos y electrolitos lo vamos a manejar mucho mejor y cuando hablemos de trastornos digestivos, sobre todo vamos a hablar de diarrea. Plan A, plan B, plan C, deshidratación, ahí vamos a manejar mucho mejor. Las personas que tengan dudas de consulta, por favor pueden activar su micrófono. Nada, todos están cansaditos ya, licenciada. Sí, Doc, no se preocupe. Muchísimas gracias por haberse conectado a todos y sobre todo a usted, Doc, por conectarse y por compartir sus experiencias y conocimientos cada semana. Le agradezco de antemano. Que tengan un excelente resto de fin de semana y muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias, doctor. En la próxima clase. En esta Gracias. semana que viene, por favor, voy a coordinar con la licenciada para que les avise en forma oportuna cómo nos vamos a manejar. Van a disculpar que mueva un poco los horarios, pues que también tengo algunas otras actividades. Estoy haciendo también una nueva maestría que me absorbe un poco de tiempo. Es por eso que un poquito estoy moviendo los horarios, colegas. Les pido por favor su comprensión. Pero siempre vamos a llevar a cabo las clases cada fin de semana para que